Entro al primer punto, que es, como he dicho, ¿qué es una crisis empresarial? Todos muchas veces entendemos que una crisis empresarial es una crisis económica. Y aquí adelantarse a la situación es sumamente importante. Estamos acostumbrados en España a que el concurso, y no voy a rebatirlo, perdón, el concurso es un fracaso. Cuando una empresa llega a un concurso, desde las normas financieras, principalmente porque cuando una empresa entra en concurso se extingue toda financiación. Los bancos tienen que empezar a provisionar de unas formas especiales cuando está una empresa en concurso. Si tenemos trabajo con la administración no permite conceder concursos a empresas que están en concursos entendiendo concurso de actividad, no concurso de acreedores. Por lo tanto, sí que es cierto que todo lo que rodea a una empresa en concurso es fracaso. La estadística lo que dice es que casi el 90 y tantos por ciento, casi podemos decir el 98% de las empresas que entran en concurso se van a liquidación y muy pocas de ellas llegan a convenio. Si a esto lo atendemos además que la nueva ley concursal, con el texto refundido con el transcurso de esta directiva, lo que se intentó fue acortar mucho los plazos, porque veníamos de una historia en la que los concursos se eternizan, los concursos hacen nacer otro concurso dentro del concurso y las empresas llegan realmente insolventes e inviables al concurso. Bueno, pues lo que pretendemos es que lo que nos dice la directiva y en el proyecto en el que estamos es adelantémonos a tomar decisiones. Y antes de llegar a una crisis económica, a veces tenemos crisis empresariales. Al final podemos decir que una crisis empresarial podemos tener problemas financieros, podemos tener problemas operativos y problemas estratégicos. Es cierto que a veces un operativo nos lleva a un financiero o un financiero al final nos lleva a un operativo, pero que no siempre una crisis empresarial, la repetición, nos va a llevar a una crisis económica. Por ejemplo, aspectos claves de una crisis empresarial, y ahí señalamos los 5 puntos, pues si tenemos una inestabilidad financiera, tenemos, por ejemplo, una escasez de tesorería, un endeudamiento excesivo o tenemos una incapacidad para obtener financiación, o realmente se nos establece unas medidas especiales para obtener financiación cuando antes no las teníamos. Hay otra crisis que puede ser interrupciones operativas. Por ejemplo, pues una interrupción en la cadena de suministro, que no significa que sea una culpa interna de la empresa, sino que, bueno, pues nuestro proveedor ha tenido una ruptura de stock y no nos puede permitir el suministro. También, por ejemplo, como ahora estamos viendo en muchos sectores, una escasez, como puede ser en el mundo del transporte o en el mundo de la construcción, con la mano de obra. También puede haber una crisis empresarial provocada por las presiones del mercado y de la competencia. Si se nos crean competidores nuevos en el mercado, que eso provoque un descenso de las ventas o realmente hay un cambio en la tendencia de los consumidores. Antes se quería optar por una cuestión y después por nuestros productos y ahora el mercado ha cambiado, viendo que las nuevas generaciones ya no somos capaces de llegar a ellos, o porque nuestro mecanismo, por ejemplo, pues si nosotros nuestra cadena o nuestra línea de marketing es anuncios en radio y empezamos a tener nuestro público objetivo de la juventud y la juventud no consume ni radio ni televisión, tendremos que optar por otros mecanismos como son redes sociales, etcétera. Luego también podemos tener retos jurídicos y normativos que tampoco vienen dados por la empresa, sino porque, perdón, un momento, no se oye. Vamos a cambiar, y disculpad un momento que vamos a cambiar
El sonido. El micro. Esta es. Bueno, vamos. Disculpad. A ver, voy a hacer una prueba y mis compañeras que digan realmente si se me escucha ahora un poco mejor. ¿Me escucha? Beatriz, Maite. Te oigo, se oye bien, se oye bien. Vale, Lo que no es la vale. cámara. ¿No se ve la ¿Vale? cámara? No, pero se oye mucho mejor. A ver la cámara. Un momento. A ver si... Vale. Ahora, perfecto. ¿Ahora? Perfecto, Sí. perfecto. Perdonad estas, como diría, estas son cosas del directo y bueno, la sala tiene techos altos, retumba y es por lo que ha habido este problema. Bueno, estaba hablando y disculpar porque me decían que había cosas que no se me ha escuchado, pero voy a continuar y bueno, si la presentación luego la queréis, la podríamos compartir. Bueno, como hablaba, me he quedado en aspectos claves de una crisis empresarial con los retos jurídicos y normativos que tampoco a veces o nunca afectan a la propia empresa, o sea, no vienen de la propia empresa, sino que son causas externas porque realmente, pues bueno, pues haya habido un cambio normativo que afecte a nuestros productos o incorporen determinadas exigencias a nuestros productos que encarezcan y al final también tengamos un problema. O incluso en estos retos jurídicos, muy unido a la inestabilidad financiera, es que hayamos empezado a incumplir alguna obligación financiera y se nos empiece a exigir unas garantías adicionales. O muchas veces, y eso es lo que nosotros vivimos, al final no siempre nos exigen obligaciones o garantías adicionales cuando antes no nos las exigían porque se hayan incumplido. Ahora estamos con el periodo de presentaciones de cuentas anuales. Muchos bancos empiezan ya a solicitar las cuentas anuales aunque no se hayan depositado y determinados ratios, etcétera, que demuestran esas cuentas anuales pueden provocar que lo que el año pasado nos daban una financiación, pues las entidades financieras comprueben que hay un empeoramiento de nuestra salud financiera y nos empiecen a pedir unas nuevas financiaciones. Y también todo esto puede venir provocado una crisis por una pérdida de confianza y al final haya un deterioro de la imagen pública. Vale. Como he comentado, no siempre una crisis empresarial significa una insolvencia que esté confirmada, sino que la empresa tiene unas dificultades financieras u operativas. Como decimos, y aquí en la slide lo ponemos, la crisis empresarial en contraposición con una insolvencia. La crisis empresarial suelen ser dificultades temporales pero que se pueden reestructurar, se pueden revertir, entonces puede invertirse esa crisis empresarial con unas acciones correctivas o tomando la iniciativa para plantear reestructuraciones, que pueden ser reestructuraciones de personal, pueden ser reestructuraciones de nuestra cartera de clientes
o al final, lo que hablaré yo mañana, unos marcos de reestructuración donde se quiera modificar el pasivo de nuestra empresa para poderla hacerla viable. Como señalamos, y este va a ser el hecho de todas las ponencias, a una intervención temprana siempre se puede restablecer una crisis económica para evitar la insolvencia. Tendemos a tardar mucho en ser conscientes que necesitamos unas medidas correctoras y eso va en contra de poder solucionarlo. Por ejemplo, en las soluciones preconcursales, que ya su nombre puede echar un poco para atrás, pero una reestructuración, un acuerdo de reestructuración no es nada más que eso, un instrumento preconcursal puede ayudarnos a evitar esa insolvencia. Es muy difícil cuando ya tenemos incumplimientos reiterados con acreedores ir a convencerles que con ese marco de reestructuración vamos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque ya llevamos varios meses sin pagar los seguros sociales o varios meses, trimestres sin pagar a la agencia tributaria, que es lo peor que podemos tener porque son acreedores con los que no se puede negociar, porque lo impide la propia normativa, o tenemos las entidades financieras que ya entonces nos han cerrado, y perdonar la expresión, el grifo, y no tenemos ninguna solución. Entonces, en esos casos sí que vamos a una insolvencia. Y esa insolvencia es la incapacidad permanente para hacer frente a nuestras obligaciones financieras. Conlleva obligatoriamente, tiene unas consecuencias legales, porque entonces estamos obligados a tomar la iniciativa y si queremos evitar el mal mayor, que es que nos puedan instar el concurso los acreedores, o bien que al final nos encontremos ante un concurso que vaya a liquidación y por tanto se destruya la cadena de producción, se destruya el empleo y también, y ya poniéndonos en el pellejo de un empresario, se pueda considerar ese concurso culpable. Y además también que eso podrá tener consecuencias si al final vamos ante una exoneración y se considera que el empresario ha actuado de una forma tardía. Al final, en estos casos, cuando tomamos decisiones tardíamente, lo que nos llevamos es, y como he dicho, es a una liquidación o a la reestructuración forzosa, que en este caso cuesta muchísimo. Incluso podríamos tener reestructuraciones no iniciadas por mí como empresario, sino reestructuraciones iniciadas por los acreedores. Muchas veces pensamos que en estos casos siempre el empresario es el que tiene la iniciativa. Sí que es verdad que el empresario es el primero que tiene la iniciativa, pero nos podemos encontrar que haya acreedores que se unan y nos lleven a la iniciativa a tomar un marco de reestructuración y perdamos todo el poder de nuestra empresa, o bien sean los propios o un propio acreedor el que nos inste ese concurso. ¿Cómo podemos identificar las crisis empresariales? Pues aquí hemos puesto una lista, esto no es un número cerrado, puede ser muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que empezar a preguntarnos, y mañana hablaré de las herramientas que hay para valorar nuestra salud empresarial, pues si tenemos presiones porque de los acreedores para que nos paguen. Por ejemplo, tenemos un alto índice de rotación de personal. Tenemos un problema con las existencias que se nos están quedando obsoletas y por tanto no van a tener una posibilidad de venderse. Tenemos que plantearnos si nuestro principal cliente se va, ¿nuestro negocio es sostenible o sería vulnerable? ¿Nos deberíamos plantear entonces un plan de reestructuración? ¿Estamos perdiendo clientes porque lo estén dejando por nuestra competencia? Hay aquí preguntas que no son financieras, como he dicho, son más estructurales o organizativas. Aquí hemos puesto también unos indicadores de la posible crisis con dificultades financieras. Pues eso, ¿qué índices o qué indicadores? Pues si los clientes tardan cada vez más en pagar, eso nos va a impedir muchísimo tener una tesorería sosegada. Si los proveedores no quieren o no pueden seguir suministrando o nos piden modificaciones de las condiciones de pago.
tenemos una tesorería o no tenemos un plan de tesorería, lo que se conoce en el argot de un cash flow, a 3, 4 o 6 meses por lo menos, para ver dónde tenemos nuestros momentos de dificultad para adelantarnos a eso y no tener que pedir financiación cuando ya no tenemos esa tesorería. Cuando empezamos a impagar, por ejemplo, los servicios esenciales, cuando no podemos pagar el alquiler o la electricidad. Aquí no lo he señalado, pero lo he adelantado anteriormente. Cuando empezamos a pedir aplazamientos sin necesidad de garantías con Seguridad Social o Hacienda. Es cierto que tenemos ahí un mecanismo de fácil acceso a él, que es que si no cumplimos unos requisitos podemos solicitar un aplazamiento en las obligaciones de pago de Seguridad Social y Hacienda. Hay empresas que solo utilizan como una financiación, pero cuidado porque no son pocas veces lo que nosotros nos encontramos que realmente ese ya es un problema. Ni que acabe que ya cuando se paga ya no estamos en un indicador, sino que es una realidad. Cuando al final también, y esto es un indicador que muchas veces no se tiene en cuenta, cuando un director o un gerente pierde más tiempo en intentar analizar la salud financiera de su empresa que hacer crecer el negocio y centrarse realmente en poder fidelizar a los clientes o fidelizar también al capital humano que es los trabajadores. Por lo tanto, aquí hay que estar alerta si tenemos una disminución del flujo de caja, si empezamos a aumentar los niveles de deuda sin incrementar, por ejemplo, nuestras inversiones, nuestro plan de crecimiento, si por cualquier razón tenemos una disminución de ingresos que estamos viendo que es reiterada, si estamos perdiendo la cuota de mercado. Bueno, pues estos son, y estos son los que nosotros en un trabajo hemos podido pensar. Realmente el empresario tendrá muchísimos más y a veces que lo que cuesta es verbalizarlo, pero luego dices, eso ya era un desencadenante. Al final, por lo tanto, podemos hablar que cualquier crisis empresarial tiene dos focos, pueden ser causas internas, que realmente es ahí donde nosotros podemos actuar, que pueden ser problemas de gestión estructurales, y luego hay unas causas externas que nos afectarán con el contexto económico y medioambiental, y realmente ahí es donde nos va a costar más poder actuar para revertirlas, pero que nos tenemos que enfrentar a ellas. Y entre ellas, pues desgraciadamente las hemos vivido hace unos años, ¿no? Al final tenemos como causas internas, pues errores estratégicos, errores en el liderazgo, mantener existencias obsoletas, conflictos con los propios socios que a veces a los gerentes o a directores le hacen perder el foco y se centran más en conflictos con los socios, también conflictos con empleados. Por ejemplo, una financiación inadecuada, acudir a lo mejor a medios de financiación que creemos que son buenos y realmente no. Por ejemplo, si vamos a determinados mecanismos ahora de financiación que no es la financiación bancaria tradicional y tenemos que acudir a financiación externa que venga por tipos de interés muy altos en un acto de optimismo pensando que nuestro negocio va a poder pagar unos intereses, por ejemplo, del 15% o del 17%. También hay una causa interna, por ejemplo, que no sepamos adaptarnos tecnológicamente o que nuestros empleados no les demos la formación para que se puedan adaptar tecnológicamente. Todos estos son los mismos problemas que puede tener una pyme, una micropyme o una gran empresa. Y luego ya, qué duda cabe que las causas externas, pues al final que haya un cambio en la opción de los clientes, que los propios clientes o nuestro mercado haya una recesión económica en la que sea totalmente para toda la nación, entonces ahí poco podríamos hacer, como tuvimos en las crisis pasadas. Que haya unos cambios normativos que a nosotros nos dejen fuera de mercado, que nuestros productos sean demasiado caros. También, por supuesto, la inflación o que vamos a decir una pandemia. Una pandemia afectó a todas las empresas, a todas las empresas. Lo que pasa es que la experiencia también nos demostró que algunas empresas llegaron ya muertas
al COVID y aunque se establecieron mecanismos y medidas para solventar, para salvar a esas empresas, al final han sido espejismos, porque esas empresas que entraron muy tocadas a la época del COVID, entraron luego con unas financiaciones que se dieron de una forma rápida y racional, en la que se solicitaron unas garantías excesivas y ahora se está pagando unos concursos de liquidación con muchos ICOs, con ICOs desgraciadamente avalados al 100% del empresario, cuando antes tenía financiación, por ejemplo, no avalada. Por lo tanto, en resumen, el tiempo, y esto queremos dejarlo claro, el tiempo es muy importante. Intentemos introducir dentro de nuestra empresa la gestión, el saber gestionar, no trabajemos solamente mirando si tenemos dinero en caja o no tenemos dinero en caja, que nos adelantemos para identificar rápidamente esa crisis. Intentemos mitigar la escalada de esos problemas, porque a veces el pequeño problema, si lo conseguimos aislar, lo podremos solucionar. El problema estará cuando al final se contamina y al final cuando decimos, joder, los problemas no vienen solos, y perdonad, efectivamente no vienen solos porque se contagian unos de otros y donde empezamos con una alta rotación de personal, al final no encontramos mano de obra o si la que encontramos tardamos mucho en formarla, pues al final los clientes estarán descontentos, etcétera, ¿no? Al final esto hay que hacerlo, preverlo. Intentemos intervenir rápido para evitar la reputación de la empresa, para que se pueda trabajar bien en compañía del empresario, que tiene que conocer, y esto es muy importante, los mejores concursos que como abogados llevamos es cuando el cliente conoce a lo que se enfrenta. Esto es como cuando uno se va al médico, es muy bueno que el cliente o el paciente ponga de su parte para tomar la medicina, etcétera. En un concurso el empresario tiene que ser consciente de a lo que se enfrenta, intentar entender la ley, que es lo que vamos a intentar nosotros hoy y mañana, para que participe junto con nosotros, sea consciente y al final de los riesgos que hay, que sea consciente de los problemas que podemos tener y que el equipo legal y financiero estamos ahí para ayudar. Pero sobre todo tengamos en cuenta que va a haber mecanismos, mañana yo los pondré, qué mecanismos hay, algunos gratis, algunos otros de pago, para valorar y ser conscientes de la salud empresarial de nuestra empresa y si desgraciadamente tenemos que ir a una medida concursal, pues nos enfrentemos a ella con el mayor conocimiento.